Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada, crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, estamos en este domingo décimo primero del tiempo ordinario. El Evangelio de San Marcos, que se está proclamando durante los domingos de este año, no nos pone como San Mateo un capítulo dedicado a las parábolas. San Mateo capítulo 13 es, como se llama así, el discurso parabólico. Empieza con el sembrador, después viene esta parábola, etc. Esta parábola, la de la semilla que crece sola, es propia de Marcos. Mateo no la tiene, Mateo sí tiene la mostaza. Por eso, como estamos escuchando el Evangelio según San Marcos, después del domingo pasado, si recordáis, hemos visto cómo Jesucristo tiene poder sobre los espíritus inmundos. Él expulsa el poder del mal con el dedo de Dios, porque el reino de Dios lo trae Él, es decir, la vida de Dios y la presencia que Dios quiere realizar de Él en toda la creación. Dirá también San Pablo que Cristo es la cabeza de un cuerpo y todo será recapitulado en Cristo. Y todo el universo está llamado a tener la presencia de Dios, porque hemos sido creados por Dios para ser presencia de Dios también. Eso es lo que Dios hace con los santos. Los santos, las personas santas, San Francisco, Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, todos los santos, pues son personas de carne y de hueso como tú y como yo, en los que un día la gracia les ha tocado el alma, y ese toque de la gracia en la libertad de cada uno ha hecho que uno se abra al actuar de Dios sin oponer resistencia, como en la Virgen María. Y Dios ha operado el reino de Dios en esa alma. Dios ha metido dentro de esa alma, de esa persona, el reino de Dios. Y esa persona Dios la ha transformado con su gracia. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo y con todo hombre de la tierra. Por eso es muy interesante estas dos parábolas del Evangelio. Porque el reino de Dios no viene, dirá también el Señor, no viene de un modo imponente, impositivo. El reino de Dios es humildad, el reino de Dios es sencillez, el reino de Dios podemos decir que es hasta presencia tonta y ridícula, que no se da a notar, y sin embargo en aquel alma, en aquella persona que lo cree y lo acoge, Dios empieza a actuar y la va cambiando por dentro. Por eso, para entender que este reino de Dios, que es lo que ha traído Cristo, hermanos, Jesucristo ha empezado su misión, su ministerio público,
después del bautismo que Juan ha hecho con él en el Jordán, anunciando el reino, la conversión de vida. Hermanos, convertíos, dice Jesús. Convertíos significa volver vuestra vida mirando a Dios, que vuestra mirada esté dirigida a Dios en todo vuestro vivir y en todo vuestro actuar. O sea que si tienes que hacer un negocio, le tienes que preguntar primero al Señor: Señor, ¿este negocio viene de ti o no? Si te vas a casar, tienes que preguntarle primero al Señor: Señor, ¿este matrimonio viene de ti o no? ¿Entiendes? Y así todo. Los hijos, Señor, estoy abierto a la vida, a lo que tú me quieras dar. Si Dios no te da hijos, pues no te da hijos. Si Dios te da hijos, Dios te da hijos. Que todo el vivir y todo el actuar sea movido por el Espíritu de Dios. Eso es un cristiano. Por eso la palabra es fantástica, porque cada semana y cada día pone delante de nosotros un espejo para que nos miremos. Pero no para ver si yo lo cumplo, sino si la palabra va calando dentro de mí y me va cambiando. Porque habéis visto en la primera parábola, el reino de Dios se siembra como una semilla. Si se hubiera proclamado el evangelio del sembrador, Jesucristo dice: el que siembra la semilla es el sembrador, es el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra de Dios. O sea, puede parecer tonto, puede parecer ridículo, que tú vienes cada domingo, escuchas la palabra y parece que no sirve para nada. Vienes a la Eucaristía, estamos dando ahora los viernes catequesis a las hermandades. Vienes a las catequesis, se escucha la palabra, escucha las catequesis, puede parecer tontería. ¡Ay, qué tontería! Mejor se está viendo el partido España con Croacia, hemos ganado bien, 3-0, ¿no? ¿No? ¡Qué tontería!, ¿no? Venir a la iglesia, bueno, ya iré otro día. ¡Qué tontería! Escuchar la palabra. ¡Qué tontería! Perder el tiempo en la catequesis. ¡Qué tontería! Puede parecer una tontería. Pues es algo que no tiene mayor importancia, que no significa mucho. Sentarte, escuchar la palabra. Así hacía Jesús con los discípulos. Los sentaba: os anuncio el reino de Dios, y le ponía comparaciones, ejemplos muy sencillos. Jesucristo no nos habla con grandes teologías, ¿no? No nos habla con el lenguaje con que Él habla a los ángeles, no. Nos habla con lenguaje muy sencillo. ¿Quieres saber cómo viene el reino de Dios a tu vida? Sentándote, escuchando la palabra y abriéndote a lo que Dios te dice por dentro, a lo que dice Dios. Entonces el reino de Dios no depende de ti y de mí para que crezca. Si nosotros no le ponemos resistencia a la semilla que el Señor cada semana, cada día, siembra dentro de nosotros con su palabra, el reino de Dios se va desarrollando en nosotros. Si no le pones resistencia, si tú siembras una semilla y le echas herbicida, o le echas veneno, o le echas sal, o le echas sosa cáustica, pues se lo come, lo quema, lo estropea. Si no le pones resistencia. Pero si Dios siembra la palabra, una cosa tan sencilla, vienes, escuchas la palabra, la predicación, y te dejas trabajar por el Señor y no le pones resistencia, el Señor va desarrollando dentro de ti su reino. El reino de Dios es el vivir de Dios. Y sin darte cuenta te saldrá a servir al otro y perdonar la ofensa y amar al enemigo y no juzgar al otro. Y te saldrá la bondad y te saldrá la dulzura. No porque sea buena gente, sino porque el que mueve tu vida es el Espíritu Santo, que es la vida de Dios dentro de nosotros, la vida de la gracia. El Señor nos ha llamado a ser buena gente. Nos ha llamado para transformar nuestra vida y hacer de ti y de mí un santo, una santa. De modo que quien te toque esté tocando a Dios, que es muy fuerte. Ser cristiano es una cosa muy grande. No es venir aquí para entretenerse porque no tengo otra cosa que hacer en casa, o aquí se está más fresquito que en la calle. No, es una cosa muy grande, que Dios quiere meter su vida dentro de ti para que los hombres le conozcan. Por eso no depende de nosotros
que la semilla crezca o no crezca. Depende de la vida que tiene dentro esa semilla, que por sí sola, primero sale un tallito, después la espiga, después da el grano, y cuando llega ya el momento de la cosecha se corta porque ya ha dado el fruto. Cuando llegue el momento el Señor nos cortará, nos llevará con Él, como dice San Pablo, ¿no? Dice, nos esforzamos en agradarle, porque seremos presentados delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya sembrado en este mundo. Si tú has sembrado murmuraciones, eso es lo que vas a recoger cuando te mueras. Si tú has sembrado perdón, eso es lo que vas a recoger cuando te mueras. Si tú has sembrado acusación con el dedo hacia los demás, eso es lo que... Porque con la medida con que midáis, se os medirá. Si tú has sembrado misericordia, pues eso es lo que vas a recoger, misericordia de Dios. Es el reino de Dios que crece por sí solo. Y después nos pone otra parábola para darnos cuenta de que empieza el reino de Dios por algo insignificante y cuando se desarrolla tiene una vida dentro, una virtualidad de vida, una potencia de vida tan grande que dice que se convierte un grano de mostaza en una cosa chiquitísima. ¿Habéis visto alguna vez un grano de mostaza? Un grano de pimienta, eso sí, ¿no? Eso lo tengo todos los días en la comida, ¿no? Pues en un grano de pimienta caben 2 o 3 granos de mostaza. Es una cosa chiquitísima. ¿Cómo es posible que tú siembres en la tierra un grano de mostaza y después sale un árbol de 2-3 metros de altura, con unas ramas amplias, vienen las aves del cielo, hacen sus nidos, se ponen a la sombra del árbol, de la rama? ¿De dónde ha salido tanta vida? ¿Cómo estaba metida tanta vida dentro de una cosa tan ridícula, tan insignificante, tan chiquitísima? Dice Jesús, así es el reino de Dios. Tú vienes a la palabra, a la Eucaristía, escuchas la palabra, la predicación, la misión cuando salimos por las calles, cuando vamos por las casas de 2 en 2. En la parroquia salimos toda la semana, los jueves. Habrán ido a vuestras casas también, muchos hermanos nuestros de las comunidades, a anunciar el Evangelio, a decirte que Dios te quiere, que está a tu lado, que no te desanime, que Él va a hacer cosas grandes contigo. Y entonces puede parecer una cosa tonta. Ay, yo no pierdo el tiempo, Padre. Yo no pierdo el tiempo. Yo tengo muchas cosas que hacer muy importantes. Te quedas sin el reino de Dios. Porque ¿sabes cómo viene el reino de Dios a tu vida? Con la predicación de la palabra. Cuando nos predican el Evangelio, Dios está sembrando dentro de nosotros su palabra, su reino. Y Él es el que lo va haciendo crecer si no le oponemos resistencia. Y de una cosa tan tonta, tan insignificante que estar aquí y escuchar la palabra, o en la oración de cada día, o delante del Santísimo, o haciendo una obra de misericordia a una persona, algo que parece insignificante, tonto. Podrías hacerlo, podrías no hacerlo, no pasa nada. Y sin embargo, si lo haces, Dios siembra su reino en ti y te cambia por dentro. Y si no lo haces, y si pones resistencia, y si dices que es tonto, que es perder el tiempo, Dios no siembra en ti el reino. Y no hace crecer la vida de la gracia en ti. ¿Habéis visto qué cosa más sencilla? Qué bien nos lo explica el Señor. Pues que en cada uno haya una acogida. En cada uno de nosotros no pensemos que es ridículo lo que la Iglesia nos predica, nos anuncia, a lo que nos invita a encontrarnos con Él, sino que verdaderamente acudamos, acojamos la palabra, de modo que el reino de Dios se desarrolle y las aves del cielo, que son los hombres de la tierra, puedan venir a cobijarse en ese reino que ya está vivo dentro de ti y encontrarse con la misericordia de Dios, con su ternura, con su perdón, con su gracia, y lo acojan también, y Dios también los cambie como está queriendo hacer y está haciendo también poco a poco con nosotros. Que acojamos el reino, hermanos, porque no hay cosa más grande en esta vida, es el tesoro. El reino de Dios es un tesoro. Pues no sé si a ti te da alegría que te ha tocado la lotería del reino de Dios, de la fe que Dios te ha dado. Pues esa es la lotería. El que le ha tocado la lotería ya no busca más lotería. Ya a mí me ha tocado la lotería, hermanos. Yo no busco otras loterías. Me ha tocado Jesucristo, que ha tenido misericordia de mí como de ti,
ha aparecido en tu vida y vive contigo. Que su alegría también llene tu vida y se la comuniques a los demás. Amén.